Pedri es un futbolista de solamente 23 años, pero parece que su cuerpo ya no aguanta. Cada vez que vuelve, se lesiona, pero lo que casi nadie te cuenta es cuándo empezó realmente este problema, y hoy te lo voy a mostrar. Pedri llega al Barcelona en 2020 como una promesa más, joven, talentoso, pero nadie imaginaba lo que iba a pasar después. En cuestión de meses, pasó de ser un chico de 17 años a convertirse en titular indiscutible del Barça y de la selección española. El problema es que el fútbol moderno no perdona cuerpos jóvenes, y ahí es donde empezó absolutamente todo. En la temporada 2020-2021, Pedri jugó 73 partidos oficiales, más de 4.000 minutos, con Barcelona, con España, jugó la Eurocopa, jugó los Juegos Olímpicos y después de terminar toda la temporada, volvió a la pretemporada siguiente con su club. Tenía solamente 18 años, mientras otros jugadores descansaban, Pedri seguía jugando. Mientras su cuerpo pedía un poco de pausa, el fútbol le pedía más, y Pedri obviamente nunca va a decir que no. El problema es que no fue solo la cantidad de partidos, fue la intensidad, la responsabilidad y la presión mental de Pedri. Pedri no era un suplente natural, era el que organizaba, el que pensaba, el que corría, el que sostenía el juego en su selección y en su equipo. Un cuerpo en desarrollo que no estaba preparado para lo que le pasa actualmente y lo que pasó anteriormente. Los microdesgastes musculares empezaron ahí. No se notan de inmediato, pero se fueron acumulando y cuando explotan, lastimosamente ya fue tarde. Las lesiones de Pedri no aparecieron de la nada años después, se construyeron partido a partido en esa temporada. Cada sprint, cada prórroga, cada viaje, cada partido sin descanso, el cuerpo guardó toda esa memoria y el de Pedri lo recordó lastimosamente toda. Y aquí es donde viene la parte más dura de él. Cada vez que Pedri volvía de una lesión, jugaba con miedo, no miedo al rival, sino miedo a su propio cuerpo, con burlas, críticas, diciendo que era un jugador de cristal, y todo eso le afectó con la confianza, la toma de decisiones, el rendimiento y la tranquilidad mental. Y para un jugador que vive en el control del ritmo de la cabeza, eso pesa más que cualquier golpe. Es un golpe anímico a Pedri, que con solamente 18 y 19 años tenía que aguantar todas las críticas por solamente lesionarse y no saber decir que no. Hoy Pedri ya no es ese chico de 18 años, es más consciente, más maduro, más cuidadoso, y el Barcelona ha aprendido a golpes que no puede volver a repetir ese error, lo cual lo corrigieron con Lamine Yamal hace 2 años. Ahora se le dosifican minutos, se gestiona la carga, se gestiona la salud, porque Pedri y cualquier jugador no es alguien normal, son talentos, y Pedri es un talento generacional, porque a pesar de todo eso logró trascender, que es lo importante. Porque lo importante, a pesar de las lesiones, las críticas, las dudas, el siempre lesionado, Pedri siguió siendo diferencial y hoy es considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Porque cuando está sano, Pedri cambia partidos, controla los tiempos, da sentido al juego. No todos logran trascender después de que su cuerpo les falle tan jóvenes. Pero Pedri no es alguien normal, es alguien diferente. No es un jugador roto, es un jugador que pagó demasiado pronto el precio del fútbol moderno. Pero la pregunta es, ¿por qué Pedri se lesiona tanto? Tras aquella temporada desgastante para Pedri, comenzó una nueva, la 2021-2022, que fue una maratón de minutos, pero su cuerpo comenzó a fallar. Sufrió varias lesiones musculares, especialmente los músculos del muslo y los bíceps femoral, que lo mantuvieron fuera de las canchas durante largos periodos, acumulando más de 40 partidos perdidos esa temporada. Muchos pensaron que era mala fortuna, pero no fue casualidad. Fue el cuerpo pagando lo que le exigió una carga que ningún joven debería sostener sin parar. El problema fue que una vez que tu músculo se lesiona, el riesgo de que vuelva a lesionarse aumenta mucho más, y ese ciclo se repitió varias veces. En la temporada 22-23, Pedri volvió a sufrir lesiones musculares que lo mantuvieron fuera durante largos periodos, perdiéndose más de 19 partidos entre Barcelona y selección. En la 2023, la historia se volvió a repetir aún más problemática. Las lesiones del recto femoral y del muslo le apretaron por largos tramos de la temporada, sumando varias ausencias importantes. Cada paralización física no solo detenía su carrera, le minaba la cabeza. Tener que volver a ganar ritmo, confianza en tu cuerpo y después otra vez lesionarte
deja una marca profunda en cualquier jugador, y Pedri, que tenía ya un procedente increíble de lesiones, solamente se desconfiaba más de él. Un músculo no era una máquina, no responde igual después de jugar casi sin descanso, especialmente cuando el cuerpo aún está en desarrollo. Porque en un jugador joven como Pedri que juega demasiado sin recuperación adecuada, su organismo no tiene tiempo de reparar completamente las fibras, los tendones y la estabilidad articular, algo que pasó con Pedri cuando solamente tenía 17 años. Y bueno, aquí es donde viene la parte que más se ignora, y es la parte psicológica del jugador, la mente. Cada lesión es un golpe no solamente físico, sino psicológico. Volver a jugar con el miedo a una nueva lesión, con la sospecha de cualquier entrada, de cualquier sprint, cualquier cambio de dirección, puede ser que esto te saque de la temporada. No es solamente un daño al rendimiento, es un daño a la confianza del jugador. Y muchos jugadores nunca se recuperan del todo mentalmente de las lesiones repetidas. Pero Pedri es una gran excepción de eso. A pesar de todo el dolor físico y emocional, Pedri no desapareció. Y en la temporada 2024-2025, bajo la dirección de Hansi Flick, Pedri logró considerarse uno de los mejores jugadores del mundo. Logró una de las campañas más saludables para él también. En ese año solo perdió un partido, ayudando al Barça a ganar la Liga y la Copa del Rey, además de la Supercopa de España. Eso no fue una casualidad. Ese era el fruto del aprendizaje, el fruto de tener un cuerpo sano y de finalmente aprender a manejar la carga. Y de un club que por fin entendió cómo cuidar a su jugador. Y no solamente es físico. La mentalidad de él también cambió, porque el chico puede tomarlo con todo lo que él quiera, pero es un jugador que entiende sus límites y sabe cómo volver más fuerte. Además, Pedri se consolidó como el líder silencioso en el campo, marcando los ritmos, conectando las líneas y guiando a sus compañeros con una inteligencia más que fuerza bruta. Pedri en aquella temporada nos enseñó que no solamente era un jugador de cristal, nos enseñó que en estado natural puede ser hasta uno de los mejores jugadores del mundo, por no decir hasta el mejor en su posición, demostrando que sin las lesiones es alguien totalmente mágico en el campo. Pedri volvió a caer lesionado esta temporada, esta vez con un problema muscular en el bíceps femoral derecho, lo que lo mantendrá fuera entre 4 y 6 semanas. Esta lesión llegó a un momento importante de la temporada y se vio en toda su cara la frustración que lo corrompía. Pero él nos ha dejado de ejemplo que no es un jugador frágil. Pedri es un jugador que desde muy joven jugó demasiado pronto, sin darle a su cuerpo el descanso que necesitaba. Esa sobrecarga no es solo física, es emocional, es mental, es el precio de ser diferente en un fútbol que exige sin descanso. Pero aquí está lo más impresionante, que a pesar de todo, Pedri no se rindió, siguió volviendo, siguió evolucionando, siguió demostrando que no importa cuántas veces te detengan, lo importante es cuántas veces vuelves, porque la historia de Pedri no es una historia de lesiones, es la historia de lo que pasa cuando un talento se esfuerza al límite. La historia de cómo el fútbol moderno exige cada vez más a los cuerpos que las mentes, y sobre todo, es la historia de un chico que aprendió a levantarse una y otra vez.